Shalom, vamos a comenzar con nuestro shiur de esta semana. Bien, ¿qué vamos a estar viendo el día de hoy? La parashá de esta semana, pues es Tetzaveh y mandarás. Y bueno, tenemos varios temas que nos gustaría tocar. Y en una de ellas, pues nos vamos a concentrar como siempre. ¿Qué vemos en esta parasha? Uno de los primeros temas que aparece, o si no es el primero que aparece, es que se pida el aceite de oliva. Se tiene que llevar, se tiene que prender la menorá, etcétera. Y después tenemos la petición de Hashem de consagrar a los varones, a los hijos de Aarón. Esto para que ellos sean pues los servidores del Mishkan, que posteriormente también serán los servidores del templo en Jerusalén. Tenemos a los 4 hijos de Aarón, a Nadab, a Abiú, a Eleazar y Tamar. Muy bien. Y después empieza a hablar, después de decir esa declaración, empieza a hablar de Bigdei Kodesh, las vestiduras sagradas. Y como lo sabemos, está el Hoshen, que es el pectoral, el efod, el chaleco, y dice humil, o sea, la túnica. Uchtonet, la camisa tejida. Mishnefet, el turbante. Beabnet, el cinto. Y también, pues, posteriormente encontraremos los pañetes de lino, es decir, los pantalones y la plancha de oro que llevaba el gran sacerdote, el gran Cohen Agadol. Estas son las 8 vestimentas, de las cuales se utilizaba el Cohen normal, ordinario, utilizaba 4. Ahora, ¿qué nos dice la Torá acerca de eso? Nos dice que estas ropas especiales eran para honor y para hermosura. Según lo tenemos ahí, utiliza la palabra kabot y la palabra tiferet. Entonces dice Yejabot ultiferet, para gloria y hermosura, para honor y belleza. Y después en el capítulo 29 ya nos empieza a hablar acerca de los sacrificios. Ustedes recordarán que para que ellos estuvieran como servidores del templo, para que las personas, hablo de los hijos de Aarón, Nabat, Abiú, Eleazar e Itamar, para que estos empezaran a servir, también necesitaban llevar ciertos sacrificios animales, ¿sí? Para que se pudieran consagrar, lo que nos dice en el capítulo 29, lo que leímos y lo que Bezrat Hashem vamos a leer el Shabbat que viene, porque el Shabbat que viene nos toca precisamente Perashat Tetzaveh. Y en el verso 4 tenemos la purificación. Tenían que bajar a una mikve válida y posteriormente también tenían que llevar de estos sacrificios, se les tenía que poner la sangre en ciertos lugares especiales de su cuerpo. Lo recordamos bien, es el lóbulo de la oreja derecha. Nos dice también que fue en el dedo de la mano también derecha y también el de los pies. Lo maneja ahí un poco. Y bueno, ya la porción de la semana pues nos está hablando después
del Mizbeach Aketoret, lo que es el altar de oro, en el cual no se llevaban ni libaciones, no se hacían sacrificios, se quemaba ahí el Ketoret, el incienso, un incienso especial, eh, un incienso que nos habla la Torah también, también nos habla de su hechura, la forma de hacerlo y cómo se debía quemar el incienso, entre otras cosas. Y también tenemos un dato interesante que tiene que ver con lo que vamos a hablar. Uno de los cuales es que Moshe aparece desde que empieza él a aparecer, aparece en todas las parashot, pero justamente en esta no aparece. Y no nos vamos a detener en el por qué, porque, perdón, no nos vamos a detener en el por qué, debido a que no es nuestro tema. Y bueno, pero aquí debemos de resaltar que ciertamente no aparece, y como no aparece, va a estar relacionado con nuestro tema. Bueno, y después, posteriormente, también para llegar al mensaje, es decir, ¿qué nos enseña? Muchos dirán, bueno, ¿y para qué trae la Torah? Empieza a hablarnos con detalle de todos los materiales y cómo debe ser hecho las túnicas de los sacerdotes, las vestiduras sagradas, las Bigdei Kodesh. ¿Por qué nos habla? Porque podemos aprender de esto. Y posteriormente nos habla de cómo y qué llevaron y que en qué lugares se les unta esta sangre. Y de eso precisamente vamos a hablar esta semana. Entonces, tenemos que recordar algo que nos dice la Torah. Si ustedes pueden leerlo, tenemos en Shemot, capítulo 19, en su verso 6, nos dice, pero ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que les has de hablar a los hijos de Israel. Un reino, es decir, que todo el pueblo de Israel es un reino de Kohanim, de sacerdotes. Por tanto, todo lo que sucede y que nos está de manera detallada contando la Torah aquí, en esta semana, lo que leemos esta semana, entonces nos es de utilidad para aprender lecciones tremendas para todo el pueblo de Israel. Porque, como nos dijo Shemot 19:6, que toda la nación, todo el pueblo de Israel es un reino de Kohanim, de sacerdotes. Entonces, adentrándonos al tema, quiero tocar justamente el verso 20 del capítulo 29. Y es donde nos dice, degüella al carnero y toma un poco de su sangre y ponla en el lóbulo derecho de la oreja derecha de Aarón y el lóbulo derecho de la oreja derecha de sus hijos y en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo, aquí dice esta versión, nos dice en el dedo gordo del pie derecho, también al pie derecho. Y rocía en el resto de la sangre contra cada lado del altar alrededor. Y bueno, nos vamos a preguntar aquí, empecemos a hacer preguntas. ¿Por qué específicamente en esas partes? Por ejemplo, cuando dice que se puso en la oreja, en el lóbulo de la oreja, ¿por qué no en la nariz? ¿Por qué no en los ojos? ¿Por qué no en la boca? Tal vez la frente o la barba. Tiene que escoger el lóbulo de la oreja y no a la izquierda, sino a la derecha.
Y hablando de las manos, también, ¿por qué precisamente en el dedo pulgar de la mano derecha? Ya exceptuando la mano izquierda, tenemos varias partes y varios dedos en la mano derecha. ¿Por qué precisamente ahí? Y también en los pies, cabe mencionarlo. Y una de las respuestas es que Hashem ya había vestido todo el cuerpo de su servidor, del Cohen. Recordamos que cubre estas vestimentas, cubren lo que es hasta la mano y también un poco arriba después de los tobillos. Entonces ya estaba cubierta muchas de las partes del cuerpo. Y es más, tenía una vestimenta especial para las partes pudendas. Y esto me recuerda a lo que dice Shaul HaShaliach en 1 Corintios, capítulo 12, verso 23. Nos dice, Corintín Aleph, nos dice, además, los miembros del cuerpo que estimamos como de menos honor, a estos les vestimos aún con más honor. Y a nuestros miembros menos decorosos, los tratamos aún con más decoro. Porque aquí tiene vestimenta especial. Estos que llaman pañetes de lino o los pantalones, una vestimenta especial para que no se, como lo dice la Torah, para que no se descubra la desnudez. Y se está tratando con más honor. Entonces queda libre lo que es parte de lo que es el rostro, las manos y los pies. Muy bien. Entonces, vamos a aprender lecciones de todo esto. Vamos a aprender lecciones de Aarón y de sus hijos para los que están iniciando en su servicio o los que quieren iniciar en Avodat Hashem, en el servicio al Eterno. Ahora, lo segundo que vamos a aprender, y esto va a ser de Moshe, es para los que ya están en servicio, los que ya están sirviendo a Hashem. Muy bien, entonces, comencemos. Nos dice que se fue untado en los pies. ¿Y por qué los pies? Porque nos dice, por ejemplo, Proverbios 6:18, Mishle, capítulo 6, verso 18, nos dice, una mente que fragua planes malvados y pies presurosos para correr el mal. Los pies representan, los pies nos van a simbolizar la movilidad, ¿sí? Porque es con lo que caminamos, es nuestro método usual de locomoción. Por así decirlo, lo que nos mueve. Pero también en el mundo de la acción, los pies. Por eso nos dice que, por ejemplo, lo que leímos en Mishle, que se fragua los planes aquí, se piensa en los planes, ¿sí? Aquí en la mente, pero los pies nos ayudan a llegar a realizar, nos transportan a tal lugar. Para todo necesitamos los pies. Bien, para transportarnos de un lugar a otro. Es cierto, el mundo de la tecnología, hoy tenemos muchos transportes, pero el medio natural de transporte son los pies. Ahora también se ponían en las manos. Las manos nos representan o nos simbolizan la acción. ¿Sí? Porque es con las extremidades que utilizamos para manipular, para agarrar, aferrar y hacer todo lo que hacemos. Las manos. Y esto nos recuerda lo que dice en Coelet, en Eclesiastés, capítulo 9, verso 10, donde nos dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, haz lo mejor que puedas, porque en la fosa a donde tú vas, no hay obras, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría. Entonces, las manos representan aquella acción.
Si los pies representan la locomoción, el medio de transporte, ¿sí? Las manos es la acción pura. Muy bien. Pero ambos, pies y manos, es en el mundo de la acción. Y si quisiéramos citar algo que nos dice también en Salmos, en el capítulo 125, en su verso 3, nos dice que no sea que el justo extienda sus manos al mar, es decir, que sus acciones vayan hacia la maldad. Y esto está en todas partes. Por ejemplo, en la Torah nos dice que Hashem nos bendiga todas las obras de nuestras manos. Las manos es el mundo de la acción. Todo lo que hacemos depende de las manos y de los pies para transportarnos ahí. Cualquiera que se haya lastimado un solo dedo, cualquiera de los 5 que tenemos en la mano, o que se haya lastimado cualquiera de los dedos que tiene en el pie, podrá atestiguar que cada uno de ellos tiene su función y que con el dolerle uno, con el tener una herida en uno de los dedos, nuestras actividades se entorpecen, se alentan. El dedo pequeño, que parece que el dedo meñique, que parece que no lo utilizamos, sirve para mucho, porque cuando uno quiere agarrar las cosas y no tiene lastimado ese dedo, aún la fuerza para aferrarse a algo disminuye, entre otras muchas cosas. Entonces es un buen ejemplo para el mundo de la acción. Pero no fueron los únicos lugares en los que se nos dice en la Torah que fue puesta la sangre. También lo tenemos, la sangre nos dice que fue en el lóbulo de la oreja derecha. Entonces, ¿la oreja qué representa? La oreja nos simbolizará, nos habla de el oído, de lo que escuchamos, ¿sí? Para comprender, para entender. Y esto puede ser totalmente visto de otra manera, que es lo mismo, el concepto de Naaseh Benishma. Si ustedes recordarán, en Shemot capítulo 24, verso 7, donde el pueblo se compromete ante Hashem y dice que todo lo que diga Hashem, haremos y obedeceremos. Así dice la traducción. En hebreo dice Naaseh Benishma. Literalmente dice Naaseh, haremos, pero también dice Benishma. Nishma viene de Shama, de oír, pero usualmente se traduce como haremos, como hacer. Pero literalmente, o la palabra cuando leemos Benishma y no dice y haremos literalmente, sino dice y oiremos. Muy bien. Y vean cómo lo plantean el pueblo de Israel. Haremos en el mundo de la acción, Benishma, y luego oiremos y obedeceremos. Pero, insisto, es de la palabra Shama, oír. Y esto es en lo que los servidores, que van a ser los servidores de Hashem, en el Mishkan y posteriormente en el Bet HaMikdash, son puestos la sangre en los pies, en las manos y en la oreja, porque se trata de estos conceptos de hacer y de oír. ¿Por qué es así? Fíjense el orden que pone el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene este modo de pensar. Naaseh Benishma, es decir, haré y luego oiré, luego voy a comprender. Voy a oír para poderlo comprender. Primero voy a actuar. Ese es el orden. Eso es lo que representa. Fíjense el orden. Eso es Naaseh.
haremos, esos son los pies y son las manos. Y obedeceremos, o más bien lo que escucharemos, benishma, aquí en la oreja. Y fíjense que dijo en la oreja y no en la boca. Y esto nos recuerda algo que nos dice ¿sí? El Talmud Yerushalmi en Masejet Shabbat, en el Tratado de Shabbat, nos dice que Rabbi Shimon Bar Yochai dijo: si hubiese yo estado presente cuando se otorgó la Torá en el monte Sinaí, habría pedido al Eterno que proveyese a todas las personas dos bocas, una para estudiar la Torá y la otra para rezar y usarla en sus necesidades. Enseguida, Rabbi Shimon se arrepintió de lo que él había dicho y dijo: si una persona tiene una sola boca y el mundo sufre de maledicencia y también de la calumnia, qué triste sería si tuviese dos bocas. ¿Qué nos enseña todo esto? Nos enseña que la persona tiene que actuar dos veces, representado en las manos y en el pie, donde se untó esta sangre, ¿sí? Debe actuar dos veces más de lo que escucha, más de lo que aprende en clase, más de lo que aprende estudiando la Torah. Es cierto, es muy bueno, es algo, como lo decimos en las bendiciones de la mañana, que hay cosas que tenemos parte del fruto aquí en la tierra, pero el verdadero premio de esto va a ser en el mundo por venir. Y algunas cosas mencionadas, y al final nos dice que y el estudio de la Torah es equivalente a todas estas. Es muy bueno estudiar la Torah, pero la Torah sin acción, ¿dónde queda? ¿Para qué sirve la Torah sin acción? Y muchos dicen, bueno, es que, ¿por qué a los Ben Noach no podemos estudiar el Talmud? No, sí, porque no vas a hacerlo. ¿Para qué quieres saber cómo hacer 613 mitzvot si no los vas a hacer? Porque el concepto es hacer dos veces más de lo que aprendo. Es una gran cosa. Por eso se ponía a los sacerdotes, le ponían en los pies y en las manos esta sangre, y solamente en el lóbulo de la oreja, para decir el concepto de Naashe Benishma, de haremos y luego oiremos. Es un concepto general que se refiere al cumplimiento de todas las mitzvot. Mientras que el escuchar comprende, significa comprender lo que significan las mitzvot. El haremos es literal, hacer las mitzvot, cumplir las mitzvot. Y el escuchar representa el entendimiento posterior. Es como un ejemplo, un pequeño niño, donde se le está poniendo ciertas instrucciones. Por ejemplo, el aseo. Se le pide cierto aseo en sus cosas y en su persona. A lo mejor en ese momento no lo va a entender, pero debe de hacerlo. Llegará el momento en el que con el crecimiento y que él tenga la educación y todo lo necesario, ya la madurez intelectual, y va a comprender que aquellas cosas que en ese momento no le gustaban o le parecían algo, no lo sé, algo incluso ilógico, algo que no les gustaba, porque quería, en lugar de levantar sus juguetes, quería andar jugando todo el día. Sí, y no comprendía lo que es la disciplina, por ejemplo, la limpieza, la organización, que se le trata de inculcar. Así nosotros debemos de comportarnos. Mucha gente cree que, como dicen, mira, yo no lo hago, ahorita estoy aprendiendo, pero en cuanto esté convencido, lo voy a hacer. Ahorita estoy estudiando acerca de Shabbat y todo eso, pero cuando lo comprenda lo haré.
Y peor aún, todavía algunos en la inspiración divina diciendo, "Bueno, cuando el espíritu me redarguya, yo lo voy a hacer". No, no, de eso no se trata. El pueblo de Israel es Naashe Benishma. Primero lo voy a hacer y luego voy a comprender por qué lo estoy haciendo. No sé cuánto me vaya a llevar entre uno y el otro, entre la acción y la comprensión de lo que estoy haciendo, de lo elevado que son las mitzvot, de lo elevado que es esto. Entonces, bueno, es que si no lo comprendo, si no sé por qué lo hago, no lo voy a hacer. Así les pasa con la halajá, por ejemplo, de Shabbat y de todas las cosas. Como no comprenden, no saben de dónde origina ni cómo se llega ahí, entonces dicen, bueno, no lo voy a hacer hasta que me va a convencer, hasta que lo comprenda y tal vez así lo voy a hacer. Eso no es el camino de un Bené Israel, de los hijos de Israel. El camino es hacer y ya posteriormente entender. Y esto es lo que nos está enseñando la Parashá en esta semana. Nos enseña entonces que cada uno de nosotros debe sacar de su mente aquellos conceptos que aprendimos anteriormente, aquellos conceptos que nos enseñaron, nos mal enseñaron, es cierto. Nos dijeron, mira, ahorita no lo tienes que hacer. Eh, por ejemplo, ¿no? En la congregación cristiana mucho pasa que dicen, no, mira, que ahorita no se ponga, bueno, ahí utilizan faldas, por ejemplo. Dicen, mira, que es una persona nueva, déjala que cuando comprenda, cuando ella sienta, cuando el espíritu le redarguya, cuando lo comprenda lo va a hacer. No, aquí nosotros con la Torah no es lo mismo, nosotros no somos así. Decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que orar Shabbat? ¿Por qué no tengo que mezclar carne con leche? ¿Por qué debo de seguir tal mitzvah? ¿No? ¿Y por qué la halajá dice tal esta cosa? ¿Y por qué no dice, mira, cuando lo entienda lo voy a hacer? No, es así, no se hace. En el pueblo de Israel lo hacemos y posteriormente es nace hacerlo, benishma, luego escuchar, es decir, entender. Entonces, esto es lo que nos enseña la Torah esta semana. Es grande y solo en estos conceptos de poner. Porque precisamente también ese en el lóbulo derecho y no en el izquierdo. Usualmente la derecha es la mano fuerte. Usualmente porque hay personas que son zurdas y entonces su mano fuerte es la izquierda. Pero por regla general es la mano derecha. De aquí que podemos aprender que Hashem lo está haciendo en el lado fuerte, por así decirlo. En el lado de más honor porque es la diestra. Nos enseña que cuando nosotros aprendemos estos conceptos de Aarón, estamos listos también, ahora para iniciar también en el otro. Bueno, a lo mejor no podemos. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar así esta semana. Lo importante de destacar el día de hoy es que hay preparación para servir. Cuando nosotros nos disponemos a iniciar nuestra Avodat Hashem, nuestro servicio a Hashem, tenemos que prepararnos. Y toda esta preparación, si te diste cuenta, empezó por lo exterior. Lo exterior porque habló de las vestimentas. Y posteriormente habló de lo que es los sacrificios, que una de las cosas que significan es precisamente entregar la Nefesh Behemit, el alma animal, ¿sí? Aquello lo más bajo del hombre, lo que nos lleva o nos mueve por el mal camino, por la sensualidad,
por lo material. Por eso es Behemit, animal. Y entonces empieza por lo exterior y luego a lo interior, para enseñarnos la misma lección. No es primero lo comprendo, lo interiorizo, sino primero hazlo y con la acción se va a interiorizar. Primero viene la acción, a lo mejor sin comprender, como lo dijimos en este concepto, de hacer y luego oír, entender, Naaseh Benishma, y primero el externo, hazlo, y a medida que lo vayas haciendo vas a ver, lo vas a entender, posteriormente lo vas a entender. Y te darás cuenta lo grande que estuviste haciendo aún en la ignorancia. Pero lo importante a destacar es que en el mundo regido por la Torá es primero la acción y luego la comprensión. Y es más, como lo viste, se habla de pies, 2. Se habla de manos, 2. ¿Sí? Y se habla de la oreja, que nada más tenemos 2. Entonces son 4 contra 2. Haz el doble de lo que aprendes, de lo que comprendes. Aunque no lo comprendas, en otras palabras, aunque no lo comprendas, hazlo. Esta es la manera de actuar de Am Israel. Para finalizar, los escritos de los primeros discípulos, unas personas se acercan a Yohanan ber Zakkai, el que es llamado el inmersor, Yohanan el inmersor, y le dicen acaso, Yohanan, ¿qué vamos a creer? ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué nos vas a enseñar? No, ellos le dicen, ¿qué haremos? Después de escucharlo, ellos dicen, Naaseh, ¿qué voy a hacer? No es qué necesito comprender, qué necesito entender, qué necesito digerir o interiorizar. No, es qué haremos. Este es el mismo pensar. En ambas partes siempre habrá primero la acción y luego la comprensión. Haz más de lo que aprendes, haz más de lo que escuchas. Vive en el mundo de la acción. Esto es lo que hacemos nosotros, tenemos 613 mitzvot como pueblo, y pues ahorita que no tenemos templo, no podemos cumplirlos todos como pueblo. Pero lo que podemos cumplir, esforcémonos para cumplir, aunque en este momento no lo comprendamos a detalle, o no lo comprendamos incluso. Porque este es el camino que Hashem nos marca en la Torah, y esto es lo que aprendemos aquí, y entonces nos estamos viendo la próxima semana. Espero que quede muy entendido, que quede claro, y que, bueno, que empecemos a practicar. Shavuot, no sin antes decirle que Yom Rishon, el domingo, estaremos hablando de Purim, porque se acerca Purim y necesitamos también ver acerca de la festividad que es la próxima semana. Bueno, entonces nos estamos viendo la próxima semana, igualmente a las 8, y que les deseo Shavuot o buena semana a todos.